Muy bien, y seguimos en Laburantes y ahora vamos a hablar de la situación de los trabajadores judiciales, ¿sí? Una situación que tiene que ver con las paritarias, que tiene que ver con la situación salarial, pero que también tiene que ver con la infraestructura y vamos a hablar de eso con Santiago Fontela que nos acompaña. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Bueno, primero quiero que me cuentes en qué situación están en la cuestión paritaria. Digo, ustedes habían solucionado, digo, por decirlo de alguna manera, con un fallo judicial que el gobierno provincial no está cumpliendo. Sí, en verdad está estancada. Estancada porque lamentablemente, como todos ustedes saben, de público conocimiento, solo hemos tenido una sola reunión con el Ejecutivo Provincial, eso fue allá por el 29 de mayo, y que se produce en virtud de, como bien vos manifestabas, de un fallo judicial emanado por el Tribunal Laboral 3, dado que lamentablemente en la paritaria transcurrida en el año anterior, allí quedó plasmada un acuerdo paritario en el cual nos íbamos a encontrar el 15 de marzo para empezar a discutir cuál iba a ser la recomposición salarial para nuestro sector. Esa fecha, esa reunión no fue ni ratificada ni rectificada por parte del Ejecutivo. Consecuentemente hubo 2 meses muy tensos, muy duros, conflictos, paros, movilizaciones. Así todo, el gobierno no nos cita, hicimos la presentación ante el Foro Laboral, en la cual intiman al Ejecutivo a sentarse a dialogar en el término de 5 días. Esa citación se produce efectivamente el 29 de mayo y el ofrecimiento es lo que ya nos habían adelantado allá por diciembre de 2017, que iba a ser del 15% en 3 cuotas pagaderas, la última ya por el mes de octubre. Ese ofrecimiento magro que no daba ni respuesta a nuestras necesidades, nuestro planteo, fue rechazado en la misma mesa paritaria y el gobierno lo que hizo fue en su momento un decreto unilateral en la cual dispone un adelanto de haberes del orden del 7% en 2 tramos y finalmente, previo a la feria, hicimos nuevamente una presentación, dado que no había continuidad en la negociación. Nuevamente el Tribunal Laboral 3 de La Plata nos vuelve a dar la razón, vuelve a estar al Ejecutivo, a sentarse, a dialogar en el marco de la buena fe, incluso hace extensiva la invitación a la Corte en su carácter de tal, y en el mientras tanto declara en vigencia la cláusula gatillo acordada en el 2017. ¿Qué hizo el gobierno a todo esto? Dio respuesta de manera parcial porque a junio de 2016, lamentablemente el proceso inflacionario fue del orden del 16% y a nosotros nos terminan efectivizando un 15%. A ese 7% que ya no habían adelantado, incorporan un 8% más. Y no tenemos convocatoria al día de la fecha, más allá de las misivas, las notas y los paros y las movilizaciones y todas las medidas y estrategias que nos hemos dado en función de conseguir una reunión para poder continuar de una buena vez por todas con la negociación, no hemos tenido respuesta alguna. Pero ¿cómo puede ser que el Ejecutivo cumpla los fallos judiciales que se le antoja? Digo, porque terminan cumpliendo cuando le es a favor y cuando no. Digo, presionó a los docentes porque había un fallo judicial que los convocaba a no hacer paro durante un mes y a los trabajadores judiciales cuando los obligan a tener que sentarse, no van. Bueno, no escapa la lógica que lamentablemente el gobierno provincial se viene manejando para con los trabajadores del Estado. Esto no es exclusivo de nuestro sector, sino todos los trabajadores del Estado. Lamentablemente hemos sido víctimas del destrato permanente y, como nosotros decimos, lamentablemente este gobierno viene bastardeando una herramienta fundamental para los trabajadores en general, pero en el caso nuestro, los trabajadores públicos en particular, que es la paritaria, ¿verdad? En esa mesa, lamentablemente, lo único que se recepta es el ofrecimiento, pero no hay lugar a la discusión ni a receptar por parte del Ejecutivo cuál es el planteo, no solo en términos de recomposición salarial, sino que hay también otros reclamos que son históricos, que lamentablemente han pasado otros gobiernos y al día de la fecha no hemos tenido solución alguna, como citarte 3% de antigüedad que nos fue quitado allá en la época de emergencia. Bien, y también la situación de infraestructura que ustedes vienen reclamando hace muchísimo tiempo, y te invito a que veamos las imágenes de la Fiscalía 23 en donde se ve la situación de los techos. El lunes pasado ya se ha mostrado aquí en Laburantes. Mirá la situación de la Fiscalía 23. En estas condiciones trabajan
los trabajadores, valga la redundancia, judiciales, ¿no? Terrible, terrible. Es una clara demostración de lo que es una política de Estado, ¿no? Y digo política de Estado porque lamentablemente en el caso particular de los trabajadores judiciales, año tras año, gobierno tras gobierno, el presupuesto para el Poder Judicial ha ido decreciendo de forma paulatina. Nosotros allá por finales de los 80, principios de los 90, el presupuesto del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires era el 7% del total del presupuesto provincial, en la cual laburábamos en otras condiciones, ¿no? No solo de edilicias, sino que también teníamos en vigencia un sistema de porcentualidad salarial que dignificaba nuestra labor de manera justa y equitativa, distribuyendo la riqueza hacia el interior del Poder Judicial como nosotros entendemos que debería ser. Lamentablemente en el año 91, cuando Cafiero toma la decisión de dejar sin efecto ese derecho que tanto costó a nuestros compañeros de entonces poder conquistar, gobierno tras gobierno ese presupuesto ha ido decreciendo de manera paulatina al punto tal de ser hoy el presupuesto del orden del 4,5%. Si a eso tenemos en cuenta que la densidad demográfica de la década del 80 a la fecha ha crecido de manera exponencial, por ende los conflictos, la litigiosidad ha crecido también de manera creciente. Bueno, lamentablemente con ese presupuesto es muy difícil que nosotros podamos tener un poder judicial que brinde respuestas justas, rápidas, necesarias a la gran mayoría. La verdad es que laburamos en condiciones, en algunos casos muy indignas, estamos sobrepasados de laburo, sobreexplotados, falta de personal, falta de presupuesto, falta de insumos, aunque parezca un absurdo, es una realidad. Sí, que son insumos básicos, digo, son hojas, carpetas, digo, no son insumos costosos lo que estamos hablando. Sí. Así que esa es la realidad que los trabajadores judiciales nos encontramos día a día. Por eso los compañeros en algunos casos de manera voluntaria y consciente, en vez de cumplir con la jornada laboral, que es de 6 horas, que son de 30 horas semanales, que también es un derecho que nos ha costado obtener, los compañeros a veces trabajan 8, 9 horas, no recibimos horas extras y lo hacen de manera consciente, en la gran mayoría de los casos, en otras no. Sí, pero en estas condiciones, además, la cuestión de salud. Digo, trabajar en estas condiciones laborales afecta a la condición de salud de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Nosotros venimos denunciándolo, esta situación, ya hace varios años, de manera casi sistemática. Vos pensás que donde desarrollamos, quienes trabajamos en el Fuero Penal, trabajamos en un edificio que del año 1883 funcionó allí la primera legislatura provincial, el edificio conocido como Ex Vialidad, donde se encuentran las fiscalías penales y el Tribunal de Casación Penal de la provincia. Y ese edificio, lógicamente, que no estaba preparado para funcionar las dependencias judiciales que hoy día funcionan. Y ha sido tabicado de manera consecuente, sin elementos de seguridad e higiene alguno. Es una trampa mortal. Nosotros ya hemos denunciado esta situación, no solo ante el Procurador General Contegrán, sino ante la Procuradora en su momento Falvo, incluso con De la Cruz, cuando se reforma allí el Código Procesal Penal en el año 98, y al día de la fecha ese edificio sigue funcionando cuando en verdad debería ser cerrado y declarado museo. Muchísimas gracias, Santiago, por haber venido. Esperemos que obviamente toda esta situación se mejore y que la justicia ya ha convocado a que se sienten a negociar, que el gobierno deje de hacer oídos sordos sobre eso, ¿sí? Esperemos.